Parte general. Las formas de solución de conflicto, el derecho procesal, la jurisdicción y la competencia. Actualización y sistematización de las separatas de Cristiana Maturana, en base al apunte elaborado por Magdalena Pineda, Francisco Salmona y Tomás Jiménez. El derecho procesal orgánico, el conflicto y su forma de solución. Introducción. El hombre es un ser social, puesto que debe relacionarse con los demás para los efectos de poder lograr su plena realización material y espiritual. Para ello, el hombre vive en sociedad. La sociedad supone un orden y el orden ciertas limitaciones. Para vivir en comunidad, el hombre ha debido autolimitarse en forma más o menos acentuada, por medio de un conjunto de normas que regulan su conducta externa e incluso interna. Así, ha habido normas de convivencia, de etiqueta, de moral, de religión y de derecho. En las sociedades primitivas todas las normas están confundidas, acentuándose las morales en forma especial. Poco a poco va imponiéndose las normas jurídicas, las que se diferencian de las otras desde principalmente tres puntos de vista. 1. Al ser impuestas por el Estado tienen fuerza coercitiva. 2. Imponen deberes, pero también otorgan pretensiones o derechos, a diferencia de las normas morales que solo imponen deberes. 3. En cuanto a su exigibilidad, las normas jurídicas son bilaterales, mientras que las normas morales son universales. Conflicto de intereses. Atendiendo al carácter social del ser humano, puede surgir un conflicto de intereses, el que se produce cuando una persona tiene una necesidad y no puede satisfacerla plenamente. Los conflictos de intereses pueden clasificarse en dos categorías. 1. Conflicto interno de intereses. Se produce cuando el propio sujeto debe ponderar alternativas tendientes a satisfacer alguna de sus ilimitadas necesidades, los cuales son resueltos por el propio sujeto, mediante el sacrificio del interés menor en beneficio del interés mayor. Y el conflicto externo de intereses, que se presenta cuando concurren intereses discrepantes de dos o más personas que se manifiestan mediante una acción u omisión que producen un cambio en el mundo externo. Estos conflictos de intereses pueden ser subdivididos a su vez en conflictos externos de intereses sin relevancia jurídica, aquellos que no existe una violación de derecho, conflictos externos de relevancia jurídica, en los cuales por una acción u omisión de un sujeto se produce un quebrantamiento del ordenamiento jurídico. El conflicto de relevancia jurídica requiere ser solucionado en pos de la mantención de la paz social. Los conflictos externos de relevancia jurídica reciben el nombre de litigio. La doctrina ha conceptualizado el litigio como el conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendente, reglado por el derecho objetivo y caracterizado por la existencia de una pretensión resistida. Esta es la definición de Francisco Hoyos. En este sentido, el litigio se caracteriza por la existencia de una pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro por satisfacerla. Formas de solución del conflicto. Para recuperar la paz social que ha sido alterada en virtud de un conflicto y durante la historia de las instituciones procesales han surgido formas de solución del conflicto. Incluso es posible afirmar que coexisten actualmente tres medios posibles de solución de conflictos: la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. La autotutela o autodefensa. Concepto: reacción directa y personal de quien se hace justicia con manos propias. Concepto de Eduardo Couture. Es la más primitiva forma de solución de conflictos, puesto que el asunto se pretende solucionar sin recurrir a nadie, directamente, e incluso mediante el uso de la fuerza por los propios interesados. Características. Lo que caracteriza a la autotutela no es la preexistencia de un ataque, ni la inexistencia de un determinado procedimiento, sino la concurrencia de dos elementos. 1. La ausencia de un tercero imparcial distinto a los sujetos en conflicto. 2. La imposición de la decisión por una parte sobre la otra. Evolución. La natural evolución social y jurídica va excluyendo la fuerza a medida que progresa, identificándose un rechazo a la autotutela. En alguna etapa muy primitiva, la autotutela o autodefensa, en virtud de la cual el titular de la situación o derecho asume su defensa mediante la fuerza, fue autorregulada por quien la ejercía, por ejemplo mediante el establecimiento de la ley del talión. A medida que avanza el derecho, en una última etapa que podríamos llamar moderna, es el Estado quien se apropia de la facultad sancionadora, prohibiendo la justicia por propia mano. Situación en Chile. En nuestro ordenamiento se prohíbe la autotutela, y más aún se sanciona criminal y civilmente. En efecto, la Constitución Política de la República establece que todo conflicto debe ser resuelto a través de un tribunal competente, lo que se deduce de los artículos 1, 19 número 1, número 2, número 3 y 76. En igual sentido, el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 1 del nuevo Código Procesal Penal. La ley, por su parte, tanto el Código Penal como el Código Civil prohíben la fuerza, ya sea tipificándola como delito, ya sea afectando la validez del acto. Clasificación.
La autotutela autodefensa, en atención al reconocimiento de que el legislador hace de ella, se la divide en dos puntos. 1. Ilícita o lícita o autorizada. Por ejemplo, la legítima defensa. 2. Tolerada. Por ejemplo, la guerra defensiva. 3. Prohibida. Por ejemplo, la penalización de la usurpación. La autocomposición. Concepto, característica, clasificación. Concepto. Forma mediante la cual bien ambas partes, mediante el acuerdo mutuo, bien una de ellas, deciden ponerle término al litigio planteado. Definición de Jimeno Sendra. Características. 1. Es una forma pacífica de solución de conflictos llevada a cabo por las partes, ya sea que se haya llevado o no al proceso para su solución. En este sentido, A. La negociación directa de las partes constituye la primera alternativa de solución del conflicto. B. Es una forma en que las partes, en forma directa, sea con la asistencia o no de terceros, determinan las condiciones en que se debe solucionar el conflicto. C. Al emanar de una decisión voluntaria de las partes, la concurrencia de la fuerza física o moral la invalida. D. Es indiferente a la existencia de un proceso en cuanto puede existir sin este, durante este o después de este, en la etapa de cumplimiento de la sentencia. 2. Solo puede autocomponerse por quienes tienen las facultades suficientes para llegar a un acuerdo, por o que deben reunirse las reglas generales de capacidad del Código Civil y el mandatario judicial de tener las facultades del artículo 7, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. En el nuevo proceso penal, siendo el juicio oral el principal sistema de solución de los conflictos, para la eficiencia del sistema se ha establecido medidas alternativas para poner término o suspender los procesos penales durante su transcurso. Estos medios son: primero, la suspensión condicional del procedimiento; segundo, los acuerdos reparatorios; tercero, el ejercicio del principio de oportunidad; cuarto, la posibilidad de la aplicación de un procedimiento abreviado. Clasificación. 1. Desde el punto de vista de su relación con el proceso, la autocomposición se clasifica en: A. Extraprocesal o preprocesal. Tendrá uno u otro carácter según se discuta su validez en el proceso. B. Intraprocesal. Se produce durante el proceso declarativo, ya sea a instancias de las partes o del órgano jurisdiccional. Ello requiere de resolución judicial que no sea de carácter o decisión jurisdiccional del conflicto. O sea, no tiene carácter de decisión jurisdiccional del conflicto. Y postprocesal. C. Se verifica desde la sentencia firme y durante la ejecución de esta, ya sea en la ejecución singular como en la colectiva. Segundo, desde la perspectiva de la concurrencia de las partes para generar la composición. Es menester tener presente que, siendo dos las partes en conflicto y no tres, como en el caso de los procesos en los cuales se debe intervenir un órgano jurisdiccional imponiendo una sentencia a las partes, la conducta por la cual se puede llegar a una composición puede ser: A. Unilateral, proviene de una de las partes; B. Bilateral, proviene de ambas partes. Se caracterizan por ser métodos no adversariales, porque las partes actúan juntas y cooperativamente, ya sea solas o asistidas por un tercero. Mantienen el control de las conversaciones y acuerdan la propia decisión que resuelve el conflicto sin importar la solución jurídica o los precedentes. Formas de autocomposición unilaterales: renuncia, desistimiento y allanamiento. Primero, la renuncia. La regulación en materia civil. Es posible que el actor y el que hubiere deducido la reconvención renuncie a su pretensión antes de hacerla valer en el proceso de conformidad a lo previsto del artículo 12 del Código Civil. Regulación en materia penal. La acción penal pública. Los artículos 56 y 57 del nuevo Código de Procedimiento Penal establecen que la renuncia a la acción penal pública por la parte ofendida no extingue la acción, sino que solo tiene como efecto que la parte ofendida y sus sucesores no podrán hacer valer la acción, no afectando dicha renuncia a cualquier otra persona capaz de ejercerla, según el artículo 173 del Código Procesal Penal. Respecto al Ministerio Público, en adelante MP, el artículo 170 contempla el principio de oportunidad, por el cual se permite no iniciar la acción penal o abandonarla ya iniciada, cuando se trate de un hecho que no comprometa gravemente el interés del público. Se aplica el mismo principio, salvo en cuanto a los oficiales del Ministerio Público, en el antiguo sistema procesal penal. La acción penal privada. El artículo 56 establece que, tratándose de la acción penal privada y de la civil, se establece expresamente su extinción por medio de la renuncia de que la parte ofendida. Adicionalmente, se ha dicho que habrá renuncia en la acción penal privada cuando solo se ejerce la acción civil respecto del hecho punible. Artículo 60. Finalmente, se contempla como una forma de extinguir la responsabilidad penal el perdón de la parte ofendida. Artículo 93, número 5 del Código Penal, en relación al artículo 250, letra D. En el nuevo Código Procesal Penal,
El desistimiento. Regulación en materia civil. Una vez hecha valer la pretensión en el proceso por parte del actor, lo que cabe es el desistimiento, al cual se lo ha definido como la renuncia que efectúa el demandante de la pretensión hecha valer en su demanda o del demandado en la pretensión hecha valer en su reconvención durante el proceso. Consiste en un acto unilateral del actor, el cual no requiere aceptación del demandado, sin perjuicio de su derecho a oponerse. Artículos 149, 150 y 151 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, es menester que el tribunal dé a la solicitud de desistimiento la tramitación de un incidente y dicte una sentencia interlocutoria aceptándolo, para que dé fin al proceso, perdiendo la parte que se hubiera desistido la pretensión que haya hecho valer. Regulación en materia penal. Respecto a la acción penal pública, como ya se mencionó más arriba, el Ministerio Público puede no iniciar la acción penal o abandonarla ya iniciada cuando se trate del hecho en que no comprometa gravemente el interés público. En cuanto a la querella, el Código de Procedimiento Penal regula el desistimiento, artículo 118, y el abandono de la querella, en el artículo 120. Formas que podrá adoptar la renuncia a la persecución penal por parte de la víctima y que produce efectos procesales solo respecto de su intervención como querellante en el procedimiento penal, artículo 121. Tratándose de la acción penal privada, el desistimiento o abandono del querellante extinguen la pretensión penal, terminando el proceso por sobreseimiento definitivo, artículo 421 y 102, los mismos principios del antiguo Código Procesal Penal. El allanamiento, regulación en materia civil, se lo ha definido como una manifestación de la voluntad por parte del demandado por el cual reconoce y se somete a una satisfacción de la pretensión hecha valer en su contra por el actor. El allanamiento en nuestro proceso civil solo tiene como efecto eliminar la etapa probatoria en conformidad al artículo 313 del Código Procesal Penal, debiendo el juez dictar sentencia para los casos en que la pretensión se haya hecho valer y de la cual el demandado se ha allanado, según la jurisprudencia, en los casos en que existe un interés de orden público, como en los casos de nulidad del matrimonio. Se ha restado la eficacia del allanamiento, debiendo las partes acreditar los hechos del proceso para que pueda ser acogida a la pretensión. Regulación en materia penal. En el nuevo proceso penal no puede concebirse un allanamiento en el juicio oral. Lo que cabría en este caso sería aplicar el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios. Formas autocompositivas bilaterales. Se clasifican en 1. Extrajudiciales, que son las directas o no asistidas a la transacción, e indirecta o asistida, la mediación, y las judiciales, que también se subclasifican en las directas o no asistidas, el avenimiento, y las indirectas o asistidas, la conciliación. En materia penal, la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. Un cuadro comparativo de las formas autocompositivas bilaterales en materia civil. Esto es más o menos para que se hagan una idea en cuanto a un paralelo. Primero vamos con la transacción. Concepto. Es un método autocompositivo de carácter bilateral y no asistido destinado a precaver un litigio eventual o poner término a un litigio pendiente, haciéndose las partes concesiones recíprocas. Su regulación está en el artículo 2466 sucesivos del Código Civil y el 403 del Código Procesal Penal. Características. 1. Es un contrato bilateral, consensual y nominado. 2. Es un contrato procesal, puesto que está destinado a producir efectos respecto al proceso. 3. Es un contrato que pone término a un litigio eventual o precavee un litigio pendiente, exigiendo que las partes se hagan concesiones recíprocas. 4. Produce el efecto de la cosa juzgada de última instancia, artículo 2460 del Código Civil. 5. El mandato judicial requiere facultades especiales para transgredir conforme al artículo 7, inciso 2 del Código Procesal de Procedimiento Civil. 6. Es una excepción perentoria, mixta y anómala, que debe hacerse valer al tiempo de la contestación de la demanda en el juicio ordinario. La mediación. Su concepto es un procedimiento no adversarial en el cual un tercero imparcial ayuda a las partes a negociar para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Su regulación está en la ley de los tribunales de familia y las características de este es que 1. Es un medio autocompositivo que contempla la asistencia de un tercero llamado mediador, considerando un colaborador de las partes para que arriben a un acuerdo. 2. El proceso de mediación puede ser establecido con carácter voluntario, obligatorio u optativo.
3. El proceso de mediación es confidencial, tanto para las partes como para el mediador y los terceros. Cuarto, se caracteriza por ser una formalidad relativa y flexible. El mediador y las partes no se encuentran limitados en explorar las diversas soluciones a través de las cuales se puede componer el conflicto. Quinto, en nuestro derecho lo normal será que el acuerdo se materialice mediante la suscripción de un contrato de transacción. El avenimiento, definición, acuerdo que logran las partes directamente en virtud del cual le ponen término a un conflicto pendiente de resolución judicial, expresándolo así al tribunal que está conociendo la causa. La regulación, sin regulación sistemática en la ley. Ver el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. 1 es un contrato, en sus características. 1 es un contrato o acto jurídico unilateral. 2 es un contrato procesal. 3 es un contrato judicial, puesto que generalmente las partes lo acuerdan fuera del proceso, pero deben dar cuenta de este al tribunal para que produzca el efecto de ponerle término al litigio. Cuarto, el mandatario judicial requiere facultades especiales para avenir. Quinto, el avenimiento pasado ante el tribunal competente pone término al proceso y produce el efecto de cosa juzgada. Conciliación. Definición. El acto jurídico procesal bilateral en virtud del cual las partes a la iniciativa del juez que conoce del proceso logran durante su desarrollo ponerle fin por mutuo acuerdo. La definición de Colombo Campbell. La regulación está expresa en el Código de Procedimiento Civil, artículo 262 y 795 número 2. Características. 1 es un contrato jurídico bilateral. 2 es un contrato procesal. Dentro de este existe una limitación, ya que las partes solo pueden componer acerca sobre las pretensiones y contrapretensiones debatidas, sin poder hacer concesiones ajenas a las sustentadas en el proceso. 3 es un contrato judicial que actúa como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. Artículo 262 del Código de Procedimiento Civil. La heterocomposición o proceso. Concepto de heterocomposición. Es un método de solución de conflicto en el cual las partes acuden a un tercero, ya sea una persona individual o colegiada, quien se compromete o está obligado, en razón de su oficio, luego de la tramitación de un proceso, a emitir una decisión para la solución del conflicto, cuyo cumplimiento deben acatar las partes. Concepto de proceso. Secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión. Ideas generales acerca del proceso. Ciertos conceptos relacionados que ya vimos. La jurisdicción. La razón por la cual el juez actúa sobre las partes para la solución del conflicto es que está investido del ejercicio de la función jurisdiccional, que le reconoce el artículo 76 de la Constitución Política de la República. La jurisdicción es el poder deber que tienen los tribunales para conocer y resolver por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la República y en cuya solución les corresponde intervenir. La sentencia que se debe dictar en el proceso resulta eficaz para provenir de un tercero independiente en ejercicio de la facultad jurisdiccional y porque dicha decisión se torna inmutable e inimpugnable una vez pasada en autoridad de cosa juzgada. La acción. Para que se ponga en movimiento el ejercicio de la función jurisdiccional es menester que se ejerza por la parte activa una acción, la cual ha sido conceptualizada como el derecho subjetivo público de carácter constitucional, consistente en excitar o poner en funcionamiento la actividad jurisdiccional del Estado. La definición de Alcalá Zamora. Pretensión. El actor ejerce la acción para los efectos de obtener la satisfacción de una pretensión, a lo cual se opone la persona en contra de la cual ella se hace valer. La pretensión ha sido conceptualizada como una declaración de voluntad por la cual se solicita a la actuación de un órgano jurisdiccional frente a una persona determinada y distinta del autor de la declaración. Definición de Jaime Wasp. La oposición a la satisfacción de la pretensión por la otra parte es la que genera el litigio o conflicto. El debido proceso. Las ideas de acción y reacción son básicas en el proceso y para que el sujeto activo esté en condiciones de defenderse debe ponerse en conocimiento de la pretensión del demandado a través de una notificación válida, cumpliéndose con ello con el principio del debido proceso legal, que en el derecho procesal debe ser entendido como el principio por el cual nadie puede ser condenado sin saber legalmente que existe un proceso respecto de él y tener la posibilidad cierta de intervenir en dicho proceso.
Funciones del proceso. Tiene dos funciones. Una función privada, que es el único medio en materia penal y en medio residual a falta de acuerdo en materia civil para los efectos de lograr la satisfacción de los intereses jurídicamente trascendentes por las partes en un conflicto. Y la función pública, asegurar la efectividad del derecho mediante la obra incesante de la jurisdicción. Con esto hacemos una complementación a la introducción al derecho procesal con materias que no se encontraban precisamente señaladas en el apunte anterior. Esto debido a la naturaleza de que esto es un apunte mezclado en el cual están los mejores elementos de ambas materias. En el fondo ustedes tienen que tratar de buscar las partes que más se ensayan en el grado, pero igual leer o en este caso escuchar todas. En general lo que busco con esto es cubrir todas las bases para el oyente que está viajando en este momento, que está haciendo ejercicio, que está caminando, que va a algún lugar, etcétera, y que necesita un poco de tiempo para repasar las materias. Eso. Cuídense, estudien y prepárense para el examen de grado con cuidado. Los veo pronto. Adiós.